Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo, les he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de la de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan un maravilloso y excelente día. Como podemos ver en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos está preparando a todas aquellas personas que le servimos para que no nos sintamos mal cuando nos quieren atacar. Muchas de las veces los ataques se reciben incluso de las personas cercanas a nosotros. Personas que inclusive dicen conocer a Dios, pero que realmente no se dan la oportunidad de ser misericordiosos, ser caritativos y ser bondadosos como es el Padre. Primero que nada, ahí está la característica que debe de tener un hijo de Dios: comportarse como hermano con aquel que lo necesite, y no juzgar, no lastimar, no tratar de destruir y no tratar de alejar, porque muchas de las veces aquellas personas que se sienten más perfectas, créeme que son las primeras que terminan fallándose y fallando. La palabra de Dios es muy sabia. Y siempre la palabra de Dios nos va a preparar para que realmente nos comportemos como hijos verdaderos de Dios. Que realmente, mis queridos hermanos, la hagamos partícipe y que la hagamos parte de nuestra vida, parte de nuestro actuar, parte de nuestro haber y parte de nuestro ser. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, actuar con congruencia. Jesús, como ustedes bien lo saben, fue atacado, fue lastimado, fue dañado y fue dado a muerte por aquellas personas que pertenecían al mundo, que en este caso eran los fariseos. Por eso Jesús decía: si los odian a ustedes, recuerden que el mundo me odió a mí primero, porque yo los he separado del mundo. Realmente, mis queridos hermanos, ¿cómo formamos parte de ese mundo? Cuando nos comportamos de la misma manera que ellos, cuando actuamos con ese grado de inmadurez, cuando incluso nos permitimos ser corrompidos por todas aquellas situaciones que el mundo hará para jalarte. El enemigo es muy astuto y recuerda que siempre va a utilizar instrumentos. ¿Para qué? Para que te jalen y que empieces a formar parte de ello. Primero que nada, como te comentaba, los ataques. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te encuentras dentro del camino de Dios y que quieres hacer las cosas de la mejor manera posible y actuar de la mejor manera posible como hijo de Dios? Empiezan a juzgarte, te dicen apodos: cucarachita de templo, el alma misionera, el ratón de parroquia, en fin, hay muchos apodos que utilizan para que te dé vergüenza y que decidas alejarte del camino de Dios. Pero no te debe de importar, mi querido hermano, todo lo contrario. Siempre debes de tener la fortaleza, la fuerza como un hijo de Dios y actuar con valentía, como Jesús lo hizo. A Jesús no lo hicieron callar. Por más que estuvieron forzándolo para que Él renegara incluso de que era hijo de Dios y que Él dijera: ¿sabes qué? Pues ya para tus ataques, yo ya no voy a predicar la palabra de Dios. Era todo lo contrario. Realmente Él nunca permitió que su boca fuese callada. Nunca permitió que su alma siempre estuviera en pro de sus hermanos. Nunca permitió que sus obras sanaran a tanta gente. Y nunca permitió, mi querido hermano, que realmente su obra fuera detenida. Todo lo contrario, la obra de Jesús sigue latente, sigue vibrando en nuestros corazones, pues así tú como hijo de Dios debes de actuar. Si tú dices que conoces al Padre, pues realmente, mi querido hermano, debes actuar como hijo de Él. Si dices que conoces a Jesús, pues realmente debes de darte cuenta que Jesús amaba a todo ser humano. Incluso aquellas personas de las cuales decían los fariseos:
estos no son dignos de entrar a la casa del Padre. Estos no son dignos ni siquiera de que nosotros mismos les saludemos. Estos no son dignos de que entremos en sus casas. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y Jesús, ¿qué era lo que hacía? Todo lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús siempre amó a todo aquel que buscaba encontrarse con Dios. Y aquel que estaba más alejado del camino de Dios, con una sola palabra lo acercó. Le dio dignidad, le mostró ese grado de amor y de compasión. Y realmente eso empezó a provocar una ola de transformación, una ola de conexión, una ola de milagros. ¿Y sabes cuáles eran los primeros milagros? No solamente en los que sanaba el cuerpo, sino los que sanaba el alma y el espíritu, en los cuales permitía que Jesús entrara en ese corazón y les permitiera conocer a nuestro Padre Celestial y les permitiera acercarse a nuestro Padre Dios. Y créeme que esas personas se comportaron como los siervos más fieles, como los hermanos más amorosos y como los hijos verdaderos de Dios. Y no aquellas personas que vestían bonito, que predicaban en el Sanedrín. Así te vas a topar a muchos que por el hecho de que se paran en una iglesia y que son predicadores y hablan muy bonito, muy adornado, no tienen el derecho de decirte, tú no puedes acercarte a la casa de Dios, sino todo lo contrario. Todos los que servimos a Dios estamos para acercar a nuestros hermanos, estamos para acercar a aquellas ovejas. Pero no te sientas aludido si en este momento alguien te está atacando, sino todo lo contrario. En oración y en conexión, pide la fortaleza de Dios, pide la fortaleza del Espíritu Santo entrando en ti y fortaleciendo tu propio espíritu. Y por medio de esto, el poder seguir avanzando en el camino de Dios. A esta tierra venimos a evolucionar, a conocer a nuestro Padre Celestial, a enamorarnos de Él, pero principalmente venimos a comportarnos como hijos de Dios, a aprender de Él. Dice, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Aquel que no conoce a Dios es el que juzga, es el que lastima, es el que busca alejar y el que busca destruir la fe de todas aquellas personas que están en esa búsqueda de Dios y en esa búsqueda del amor. Y si tú, mi querido hermano, estás haciendo lo correcto, estás predicando la palabra de Dios y te mantienes afianzado a su santo nombre, no permitirás, mi querido hermano, que nada ni nadie te aleje del camino de la verdad. La verdad es Cristo y por algo murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Él murió por ti antes de conocerte. Él dio su vida por ti porque sabía perfectamente que iba a hacer grandes obras en ti. Y si realmente, mi querido hermano, estamos listos y preparados para recibirle, entonces respondámosle con este salmo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Porque realmente, mi querido hermano, para aquel que confía en Dios, la fe nunca se acaba, se fortalece con el paso del tiempo y día a día se afianza. Y realmente quien conoce a Dios sabe perfectamente bien que Él estará por delante de Él y le protegerá como escudo ante cualquier prueba que se le presente. Y que realmente el enemigo, por más astuto que sea y busque llenarnos de miel con las cosas del mundo, pues realmente no va a poder, porque nosotros nos debemos comportar como hijos misericordiosos de Dios, fieles, llenos de su Espíritu Santo, y nada ni nadie nos podrá tumbar, porque realmente el que todo lo puede es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y nos debemos de comportar como tal. Te mando un fuerte abrazo, mi querido hermano, Dios te bendiga enormemente, y cuando te sientas caer, ponte en oración y ahí encontrarás la respuesta. Dios te bendice, mi querido hermano, paz y bien.